Tremendo, es tremendo. Pues ha habido dos. Dos bombas. Una allí. Buenas noches. Intereconomía Televisión ha querido, como casi cada año, homenajear a las víctimas del 11M, reflexionar con las víctimas del 11M, con los especialistas, con las personas que han querido escribir sobre eso que nos hizo perder algo a todos el 11 de marzo del 2004. Desde entonces para acá, unos pensamos que poco hemos mejorado en cuanto a la verdad de lo que sucedió, a la verdad oficial, tampoco hemos mejorado en ella, a lo que conocemos de todo eso. Sigue habiendo familias que ni siquiera saben dónde murió esa parte de su estirpe, en qué estación murió. Nos preguntamos muchos por qué ya solo quedan 10 en la cárcel de los que fueron condenados por el Tribunal Supremo, por la Audiencia Nacional, apenas de 4.000, no sé cuántos los años, una barbaridad. Nos hacemos muchas preguntas, sobre todo las familias, no quiero ni pensar, la de preguntas que deben haberse hecho, la de dudas que tienen, la de engaños que sospechan que les han perpetrado. No vamos a resolverlo, somos conscientes de que, en fin, con toda humildad, podemos aportar algunas opiniones, podemos analizar la evolución de algunas teorías, de algunas mentiras, de algunas cosas que se van consolidando, de lo que decía la verdad oficial, las sentencias, de lo que luego ha pasado. En fin, yo creo que es el mejor de los homenajes que podemos hacer a las víctimas, a las familias que han tenido víctimas y a las víctimas que las hay y muchísimas. Se acordarán de la cantidad de personas que resultaron heridas en estos atentados y que son el eje que nos impulsa esta noche en este programa especial dedicado al 11M. Sería, por lo tanto, insultante empezar aquí con presentaciones que no fueran las de las víctimas que nos acompañan. Doña Ángeles Domínguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van las secuelas del 11M? Las del alma y las del cuerpo. Yo tengo trasplante de los dos oídos, el tímpano, y bueno, alguna quemadura. Psicológicamente, pues no estoy mal porque tengo amnesia de media hora, desde las 8 menos 25 hasta las 8:05, y entonces, bueno, pues las escenas no las recuerdo. Sí es verdad que han pasado muchos años y bueno, pues no he recordado esa media hora, pero sí me acuerdo, por supuesto, lo que vi a partir de las 8:05. Yo iba en el tren de la calle Téllez y una persona que me conoció. El tren de la calle Téllez fue el último. Las explosiones. En el que explosionaron el 1, el 4, el 5 y el 6. Yo iba en el 6º vagón, hacia el 5º. Y bueno, pues es el que habitualmente sale en los medios de comunicación, de un solo piso. Y bueno, a mí me sacaron, porque yo, como estaba en estado de shock, pues realmente no ni me movía. Y lo que recuerdo es a las 8:05 estar sentada en las vías mirando las torres que hay en la M30. Muchos españoles quisiéramos tener amnesia, pero no de media hora, sino de 13 años, que son los que hoy cumplimos, de todas estas historias a propósito del 11M, en las que la mitad de los españoles pues consideran que les han tomado el pelo en parte o en todo de la versión oficial. Don Eloy Morán, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo fue lo suyo en el 11M? Pues yo también iba en el mismo tren de la calle Téllez, en otro vagón distinto, el mío era el 5º. No íbamos en el mismo vagón. Pero bueno, pues bastante parecido, yo ¿Tuvo supongo. problemas en un ojo? Sí, ¿Tuvo problemas en los oídos, muchas quemaduras, muchas cosas. Y luego pues todo lo que te queda por dentro. El tiempo, sin duda, va haciendo su trabajo, va haciendo su labor. Es una muy buena medicina, sin duda, pero se tarda
se tarda en restañar muchas heridas, muchas cosas. Y las lesiones físicas que quedan, pues ya sabes que bueno, vas a tener que vivir con ellas el resto de tu vida. Pero esto es así. Bueno, presento ya al resto de nuestros invitados esta noche. Don Jesús Palacios, historiador. Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Siempre una visión valiente, pero ponderada, suave, sin acritud, como decía un conocido político español que no creo que pase a la historia de este país. Don Ignacio López Bru, buenas noches. Buenas noches. Autor de un libro que se titula Las cloacas del 11M, que conocen ustedes porque lo han visto pues, en El gato al agua, en fin. Es un libro de lo último que se ha escrito a propósito del 11M, valiente, decidido, y tendrá usted ocasión, ahí ven la portada del libro, tendrá usted ocasión de influirnos con su investigación a propósito de esto. Y nuestro último invitado en el plató, luego hay otros invitados que se van a incorporar pues, por vía telefónica porque están pues, contestando nuestras preguntas o a punto de hacerlo en otros lugares porque no han podido estar presentes en el estudio. Nuestro último invitado es el coronel de Estado Mayor retirado, don José María Manrique, que es autor del libro Madrid 11M, Alta Traición. El libro lo dice casi todo, ¿no? El título, aparte del autor, lo suele poner el editor, pero vamos, estoy de acuerdo, lógicamente. Bueno, tendremos ocasión. Empiezo por las víctimas, de nuevo, porque esta es la pregunta que hoy vamos a intentar contribuir a despejar. ¿Qué nos aleja de la versión oficial? Y empiezo con Ángeles. Nosotros, después de que pasó un tiempo, lógicamente, bueno, pues ya puedes pensar por ti misma, y nos hicimos la pregunta, empezando porque el lugar del crimen se destruyó a los pocos días. Eso no era normal. Eso es otra pregunta que, con la consecuencia de la destrucción de los trenes, no sabemos el tipo de explosivo. Y para mí, como víctima, es muy importante. Sabiendo el tipo de explosivo, se puede saber el origen y luego también quién lo ideó. Entonces, bueno, pues la versión oficial tampoco lo aclara. Y lógicamente no es lógico destruir los trenes porque de esa forma hubiéramos podido averiguarlo. Y luego, pues tenemos muchísimas preguntas. Eloy, ¿qué te aleja de la versión oficial? De la versión oficial, pues yo creo que todo. En un principio, recuerdo pues en los días y semanas posteriores, cuando estaba en el hospital, cuando finalmente me dieron el alta de hospitalaria, fui a mi casa y bueno, pues íbamos oyendo lo que nos contaban de que habían sido pues unos moritos, no quiero faltar el respeto a nadie con esto, en fin, que había sido un atentado yihadista. Llámele magrebíes, que en árabe no significa sí, pues exactamente alguien, lo que creemos, pero pues no quiero ofender a nadie. Pero en fin, eso es lo que se decía entonces y tal. Bueno, pues te lo vas creyendo, te lo crees todo. Pero claro, a medida que tú mismo y sobre todo algunas personas, algunos pues van haciendo, van cayendo en la cuenta de que en la versión oficial, la llamada versión oficial, pues existen una serie de contradicciones y bueno, pues te vas dando cuenta de que lo que nos han contado no es verdad. Así que al final, después de todo este tiempo pasado, podemos decir como el sabio, solo sé que no sé nada. La única verdad es que hay casi 200 muertos y casi 2.000 heridos. El resto no es verdad. Del resto hay que decir que sí hemos conocido una novedad relativa. Me dirán, sí, esto no cambia nada, de acuerdo. El DAO de la policía, el hombre de uniforme más importante en la policía, en el Cuerpo Nacional de Policía, 57.000 agentes, el hombre de uniforme más importante, Eugenio Pino, hasta este verano, mandó hacer un informe para que se revisara la actuación policial en todo lo relativo al 11M. El informe, muy a pesar de alguno, se llevó a la Fiscalía del Supremo y la Fiscalía del Supremo apreció que sí que hay algún dato interesante y nuevo, pero que en nada cambia lo que se investigó y en nada cambia el sentir de la sentencia y para nada va a servir el famoso informe encargado por el Eugenio Pino, el DAO de la policía. Don Ignacio López Bru, ¿qué le separa a usted de la
de la versión oficial, de lo que podríamos llamar la versión como oficial? ha dicho Eloy, me separa todo y en mis investigaciones, pues el resultado al que he llegado es a tener yo una evidencia, una verdad, y es que todo lo que es la versión oficial es todo falso desde el principio hasta el final, ¿no? Eso es lo que ha versado mi libro. Creo que en fin, que lo he analizado a fondo en todos sus aspectos, por supuesto, además haciéndome eco de las investigaciones muy importantes de los periodistas pioneros y los grandes espadas del 11M, como son Luis del Pino, Fernando Mújica, etcétera, pero bueno, también pues de todo un equipo de gente, como una asociación que se llaman Los Peones Negros, que estuvimos todos investigando todo lo que iba saliendo sobre el 11M durante muchos años, y bueno, el resultado de eso fue al final pues la exposición de mi libro, en la cual básicamente hay, por decirlo rápidamente ahora, ya que ha citado a Eugenio Pino, es cierto, ese informe no dice nada nuevo, es que en absoluto no dice nada nuevo, es exactamente la misma falsedad que toda la versión oficial. Lo que pasa es que ese informe tiene una intencionalidad, y es que hay, dentro de lo que hemos llamado de una manera figurada el mundo de las cloacas, que es un mundo bastante complicado, inextricable y hermético, ¿no?, en el cual hay muchas facciones de un sitio o de otro, ¿no?, pues debe haber bastantes luchas soterradas, y por supuesto el 11M es la fundamental, porque el 11M se puede decir que unas cloacas se la dieron a otras, ¿no? Si yo le dijera que el informe por lo menos abre el camino a aceptar que ha habido errores policiales importantes en la investigación del 11M, ¿me lo aceptará? Claro, totalmente. O sea, que es que eso es interesante, porque que lo diga, pero con lo cual están, por de pronto, reconociendo errores, que es algo... Pero es que además es que el mismo informe también es un error, porque yo creo que ahí se está reflejando un poco la lucha interna, intestina, porque ahí hay una cosa muy importante en ese informe, y es que hay como una soterrada amenaza en la cual se dice que no se ha averiguado todavía el perfil genético que hay en la mochila de Vallecas. Claro, porque es que eso está apuntando a que pudo haber sido algún elemento de las cloacas el que colocó o sea, es muy sutil, pero es que ahí se está indicando eso. Pero claro, cuando se dice de esa forma velada y no se dice claramente, pues obviamente tenemos que pensar que se está dando un aviso de navegantes a alguien. Bueno, me gustaría introducir una llamada telefónica con una persona que se conoce los dos juicios como pocos, don José María de Pablos, que además es autor de La Cuarta Trama, que es uno de los libros, de los primeros libros a propósito del 11M. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría que nos contaras, desde tu punto de vista, cuál es el avance en los juzgados de este asunto, por qué solo quedan 10 hombres en la cárcel de los 20 que fueron condenados por el 11M, y qué te separa a ti en estos momentos, 13 años después, de lo que llamamos la verdad oficial. Sí, vamos a ver, o sea, me preguntabas, es que te escucho mal porque voy conduciendo, me preguntabas por qué solo quedan 10 personas en la cárcel. ¿Dice? Sí, señor. Sí, señor, efectivamente. ¿Por qué solo quedan en la cárcel 10 de los 20 condenados? Te preguntaba qué te separa de la... Solo 10 personas porque el resto han ido cumpliendo condenas. A cada uno se le impuso una condena diferente y la mayoría de las condenas eran inferiores a 10 años. Ya. Por eso muchos han quedado ya en libertad. ¿Qué te separa a ti de la llamada verdad oficial? A ver, no, oigo fatal, ¿eh? No, que digo que ¿qué te separa de la verdad oficial en estos momentos, 13 años después? A ver, no estoy oyendo nada, absolutamente. Bueno, vamos nada. a intentar después mantener esta conversación, porque esto no puede ser. Luego vamos a irnos a publicidad a ver si recomponemos la llamada, ¿de acuerdo? Oye... Bueno, si hablamos de la verdad judicial y de los juicios
unos y otros. Quizás quien mejor se la sabe, porque no se perdió una sola sesión, yo creo, es don José María de Pablos. ¿Cómo estás, José María? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te quiero preguntar dos cosas. En estos 13 años, ¿en qué ha mejorado la solución judicial al problema del 11M? ¿Ha mejorado en algo? Hombre, vamos a ver, ha mejorado en cuanto que hay una sentencia en la que se ha podido establecer una indemnización a favor de las víctimas, que yo creo que esto es algo importante, y una sentencia en la que se ha determinado cuál es la autoría material, aunque no la autoría intelectual del atentado, ¿no? Ese es el principal avance. Se sabe, porque lo determina una sentencia, las personas que depositaron las bombas en los trenes. Lo que no se sabe es quién organizó el atentado y quién contrató a estas personas para colocar estas bombas, y si se han podido, pues obviamente, indemnizar a las víctimas y reparar de alguna manera aquel atentado. Tú eres autor, además, del libro La Cuarta Trama, y te pregunto, ¿a ti qué te separa de la versión oficial del 11M? Vamos a ver, depende también de lo que entendamos por versión oficial, porque versiones oficiales yo he escuchado muchas. Yo no tengo una versión propia del 11M, yo soy abogado y yo vi unas pruebas en el juicio, y en el libro cuento las pruebas que hay sin hacer una interpretación. Hay una sentencia que establece que no se ha podido determinar quién es la autoría intelectual, que descarta la autoría de ETA y descarta también la autoría de Al-Qaeda, pero no establece cuál es la otra alternativa. Y bueno, yo me quedo con eso porque soy abogado, obviamente, ¿no? A mí, lógicamente, lo que sí que no puedo estar de acuerdo con la versión oficial es con que se diga que no hay más que investigar y que esto está cerrado, porque obviamente cuando hay una autoría intelectual que no está determinada, pues las víctimas tienen derecho a que se intente averiguar quién es el autor intelectual de estos atentados. Muy bien, don José María, pues muchas gracias por participar en el programa. Te mando un abrazo, sé que estás fuera de Madrid, sé que estás de viaje. Eres muy amable y muchas gracias, de verdad. Don Jesús Palacios, la misma pregunta tengo que hacerle a usted. ¿Qué le separa personalmente de la versión oficial? ¿Qué es lo que se le hace abominable, lo que le produce mayor rechazo? Javier, prácticamente todo, por no decir que todo. El título del programa que habéis puesto me parece excelente. Sabemos toda la verdad del 11M, entre comillas, porque la verdad estructurada oficialmente es una enorme patraña. Judicializada, una enorme patraña. Unas sentencias que son sentencias oficiales sobre unos acusados que están penando, uno de ellos, Yamal Zugán, como el gran autor, ejecutor, del que yo estoy convencido que ni siquiera participó, con 42.000 años, 42.922 años de condena. Y lo que sabemos es lo que las investigaciones de Fernando Mújica, los agujeros negros del 11M, el libro de investigación de Ignacio López Bru, el libro de José María Manrique, los libros de cuando se estableció que lo que estalló en los trenes fue Titadín, no Goma 2 Eco. Luego escucharemos al autor. Con el prólogo entonces de un Casimiro García Vadillo convencido de lo que después posiblemente ha cambiado en versión. Luis del Pino. Es decir, tenemos unas investigaciones privadas frente a algo institucional que quiere mantener lo que es insostenible para la sociedad. Para la burocracia política es un asunto juzgado y sentenciado, pero para la sociedad, para las víctimas, de los que tenemos aquí la presencia de 2 víctimas, y para una sociedad en su conjunto, es una auténtica falsedad. Recientemente, un cineasta francés, desde lo vamos a ver posición... Después del programa van a tener oportunidad de ver un estupendo documental de un periodista francés más bien de izquierdas. Pues más bien de origen trotskista. Que se ha puesto a hacer preguntas y nos ha dejado absolutamente desbordados. Este hombre, Cyril Martin, lo que ha hecho ha sido recomponer, 13 años después, las investigaciones de varias de las personas, entre otras de Ignacio López Bru, de Luis del Pino y de algunos otros más, y de Fernando Mújica, desaparecido, y que le costó, las investigaciones de Fernando Mújica le costaron la vida por las amenazas y por otras cosas más, de desesperanza, de desasosiego y demás. No, es una enorme, enorme falsedad, es una falsificación todo lo que se ha hecho. Naturalmente que los atentados del 11M
modificaron y cambiaron el signo político en España. De las consecuencias estamos padeciéndolas en estos momentos. Pero fue algo muchísimo más grave, porque un dramático atentado, salvaje atentado, el mayor en toda la Europa occidental en tiempos de paz, que se vivió y sufrimos aquí en España y padecemos todavía después, se ha querido enjuagar con mentiras prefabricadas, con falsedades. Y esas son pruebas preconstituidas. Ignacio ha dicho algo seguramente de las cloacas. No, absolutamente de las cloacas. Porque la mochila fue puesta allí por miembros de la policía que trataron de ocultar algo. No lo sé el qué, pero algo. Lo mismo que el papel después de otros miembros de diferentes sectores de la policía y también el papel entonces del CNI con Jorge Dezcayar al frente. Es decir, si unos inventan a Yamal Zugán como autor material principal, otros sacan al chino. Yamal Zugán lo pone la policía, controlado siempre por la policía, y al chino controlado por el CNI. Y quienes aparecieron desde los que se vuelan, también otra patraña en el piso de Leganés, sí. el piso de Leganés, la furgoneta Renault Kangoo, la blanca, que es precintada, otra prueba preconstituida, otra prueba falsificada. Es decir, hay improvisación, no hay improvisación en el atentado. El atentado está magníficamente hecho en ese sentido, por la salvajada de buscar el daño. Hay improvisaciones. Me lo dejas a huevo, como suele decirse, para que veamos un deco en el que van a ver ustedes el tiempo de las explosiones, el lugar donde se producen las explosiones. Van a ver cómo en apenas 2 minutos, con una precisión, vamos, de logística, de operaciones avanzadas de algunos militares, que no todos, se producen esas explosiones en los 4 trenes y esos muertos, esa enorme mortandad entre las 7:37 minutos y las 7:39 minutos, que es el momento en el que estallan los explosivos en la calle Tellez. Antes lo hablábamos aquí con doña Ángeles. Bueno, me queda usted, don José María Manrique. ¿Por qué alta traición? ¿Por qué alta traición? ¿Por qué alta traición? Bueno, y ahora le voy a pedir, aquí no tengo internet a mano, así es que le voy a pedir que enseñe su libro, sí. A ver si yo consigo que la gente lea, que es una cuestión importante. Este es su libro, a ver si lo puede levantar un poquito más. Estupendo. Puede tener... ¿Por qué alta traición, coronel? Muchos títulos este atentado, este golpe de régimen que dijo Luis del Pino, porque además del atentado en sí, la finalidad era lo que hemos visto, un cambio de unas elecciones que cambian el resultado esperado y una especie de segunda transición, porque se cambia la sociedad española, sobre todo sociológicamente. Desde luego se retiran nuestras tropas de Irak, se cambia el código penal, desaparece el delito de traición. Hay muchos cambios, se aprueba el Estatuto de Cataluña, pero vamos, fundamentalmente es de tipo sociológico. Llegamos al derecho de aborto, a la teoría de género implantada como está ahora. Pero bueno, por ahí, en ese golpe de régimen, en ese atentado con esa finalidad trascendente, está el origen del título. Pero yo quería, a la pregunta general de qué me separa de la versión oficial, quiero centrarlo igual que es prácticamente todo. Aunque para que nos entendamos quiero entender que hay que concretarlo en que se destruye la escena del crimen y el arma del delito. El arma del delito no es que se destruya, es que ni se busca ni se encuentra. Entonces, hay que centrarse en eso y además en lo que sobre esa base podamos ir echando. Porque en algún momento de la versión oficial se produce un truco de magia, un cambio, se desvía la atención del público. En vez de fijarnos en el escenario del crimen, todos hemos visto películas de CSI, se nos vuelve a reiterar que no se puede tocar aquello se toca, se desguazan los trenes, pero es que además lo que se desguaza y se guarda, aquellas 90 toneladas más o menos, luego al final se quedan en menos de 1 kilo, en 14 pruebas, y no se busca
fundamentalmente no se busca el arma del crimen. Haya habido ese cambio, hay un silogismo falso, como aparece una mochila, porque seguramente los TEDAS de provinciales de Madrid, de Cáceres Vadillo, por acentuar la seguridad, vuelan aquellos objetos que explosionan, cuando lo suyo hubiera sido es que los abrieran y se pudieran analizar y saliera de allí algo. Como eso vuela, tiene que aparecer una 13ª mochila, que es donde se pone el foco, y ese no es el foco. El foco son los hornillos, donde se ha producido la explosión, donde se toman muestras, ahí es donde se... Y eso se obvia, pero eso que se obvia es obvio. El señor Rajoy, cuando recordaba él que, habiendo sido ministro de Interior, tenía sobre la mesa del despacho la pericial de cualquier atentado de ETA, de cualquier grupo terrorista, a las pocas horas. O sea, en España, desgraciadamente, tenemos una gran experiencia policial y científica en estas cosas. Eso se obvia. Entonces, si nos quedamos solo en los detalles y nos alejamos de esto, estamos perdiéndonos en la nube de la versión oficial, en la nube de humo. Es así. Y quedan cosas que 13 años después pues siguen siendo absurdas. Por ejemplo, que en la sentencia se diga que las mochilas contenían metralla y que luego los cuerpos de aquellas personas que mueren o de los heridos no muestren signos de metralla. Esa es una de las grandes, las sencillitas, las que todo el mundo puede deducir. Por cierto, hablando de la autoría, porque seguramente, pues evidentemente ya conocen ustedes que Alfredo Pérez Rubalcaba y sus muchachos se dedicaron intensamente a fajar contra el hígado del Partido Popular, porque Acebes, porque Ana de Palacio, es decir, hicieron gestiones para vender internacionalmente a Ana de Palacio y nacionalmente a Acebes la cuestión de que había sido ETA, de que parecía que tal. De eso ya se encargó Rubalcaba. Pero pocos han hecho pues, alarde de lo que dice la propia sentencia del Tribunal Supremo. Y de, oiga, nada que ver con Al-Qaeda. Esto de que ha sido una respuesta de Al-Qaeda porque Irán, las tropas, tal, nada que ver con ellos. Dice que aunque la reivindicación de la autoría de los atentados presenta una dependencia ideológica de Al-Qaeda, pues no aparece relación alguna con ese grupo ni con grupos parecidos o de dirigentes de esa organización. Por lo que, dice el Tribunal Supremo, se considera que podría ser una célula que no dependiera de ningún grupo terrorista y además pues que a efectos terroristas vamos a considerarles como independientes. Es decir, nada que ver con Al-Qaeda. Eso es muy importante porque como a nadie le interesa esa parte del cuento, pues pocos... Aquí ha salido antes, ¿verdad? Don Ignacio, usted quería decir algo. No, es muy interesante lo que ha dicho José María. Está muy bien descrito, es que eso es el 11M. El 11M es la suplantación, toda la versión oficial es la suplantación del verdadero atentado por un atentado nuevo ficticio que se construye a partir de dos elementos, de una furgoneta y sobre todo de una mochila que aparece 18 horas después del atentado en las condiciones más sospechosas en una comisaría. Que eso es, y esos dos elementos suplantan y sustituyen totalmente a todo lo que ha citado José María, que es lo que se tenía que haber dedicado a la investigación policial, la instrucción del caso, judicial, etcétera, que es a investigar lo que ha explotado, los hechos, el lugar del crimen. Entonces, ¿por qué esa suplantación ocurre a partir de las 2 de la tarde, las 2:30 de la tarde? Entonces, todo el 11M que conocemos es una patraña porque se ha construido a partir de ese momento, se ha construido desde las cloacas. Entonces, lo que hay que saber es por qué se hace, ¿no? Yo tengo mis teorías, he expuesto tanto en el libro como en muchos artículos de mi blog, cómo ocurre eso, y además creo que tenemos unas pistas muy claras que igual luego podemos entrar en ellas un momento, ¿no? Pero desde luego lo que nos encontramos es con que ese elemento, sobre todo, que es la mochila de Vallecas, que es con el que se construye todo el 11M,
es un elemento falso. Y voy a dar un detalle. Hay muchísimas cosas. Lo de la metralla que acaba de nombrar Xavier Olcajo, ya lo dijo en su momento Luis del Pino, lo resalta siempre, es la mochila Vallecas tiene metralla y las demás no tienen metralla. Pero es que hay una cosa que es una de las grandes aportaciones que tuve yo en mi libro, que es elocuentísima, y ahí es donde tenía que haber investigado el periodismo de investigación de verdad, ¿no? O sea, hay un aviso, hay se proclama la mochila de Vallecas 5 horas antes de que la encuentren oficialmente los que, por lo visto, de una manera fortuita se la encontraron en la mochila, a las 9 de la tarde, en la cadena COPE, en el programa de José Apezarena, el periodista Juan Baño, basado en sus fuentes de la lucha antiterrorista, canta la mochila de Vallecas diciendo: en una de las mochilas que no ha explotado se ha encontrado un teléfono móvil. Y el propio Juan Baño, al día siguiente, porque eso lo dijo en el telediario de las 9, en el noticiario de las 9, al día siguiente a las 12, cuando ya es oficial que se ha encontrado y se publicita en los noticiarios, dice él, porque está en el mismo noticiario, dice, como yo descubrí y dije, pues en efecto, 5 horas antes, y la pregunta es, ¿y quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabías? Claro, o sea, es tan bueno como lo de los de la SER y los terroristas islamistas que iban vestidos para el suicidio. Hemos preguntado a un periodista que ha sido en esto pues de los más valientes en este país, en otras cosas también, pero en este caso, en lo del 11M, ha sido uno de los hombres decididamente valientes. Federico Jiménez Los Santos. A él le hemos trasladado algunas preguntas y estas son sus respuestas. Bueno, sabemos que todo es mentira. Sabemos que todo lo que nos contaron del 11M es falso, que se crearon pruebas falsas, que se destruyeron las pruebas verdaderas. No hay precedentes en la historia de España en las que cuando se ha producido una masacre, el cuerpo del delito, que son las víctimas, y el objeto donde se ha producido, en este caso 4 trenes, sean destruidos los 4 trenes y además el bolsón con todos los efectos materiales de las víctimas, destruido. O sea, es el único caso en la historia de España, además está estrictamente prohibido por el Código Penal. Y después de destruir la escena del crimen, se construyó una escena paralela con 3 pruebas falsas, básicamente, creadas por las cloacas del Estado del PSOE, pero admitidas por las cloacas del PP. Estas pruebas son la mochila de Vallecas, que ni era mochila ni era de Vallecas ni estuvo en la estación, y esto es lo que acredita con absoluta nitidez. Ya lo había hecho Fernando Múgica desde el principio, que es el primero que señala los agujeros negros del 11M, pero lo desarrolla Luis del Pino con absoluta precisión. Nunca hubo esa mochila, nunca estuvo ahí. Se equivocaron al fabricar la mochila porque pensaron que como había habido bombas, llevarían metralla. Entonces pusieron metralla, pero resulta que en los trenes no extrayó metralla. Después de la autopsia de los 192 muertos no había ni una sola herida de metralla porque no habían las bombas y por lo tanto es una prueba falsa. Pero de ahí cogieron al moro que tenían que coger porque hacía falta un moro para decir que esto era una venganza por lo de Aznar. Luego otra prueba falsa fue la Renault Kangoo, que llegó vacía a canillas y salió llena con 2 trozos de explosivo que puso allí la policía, de nuevo las cloacas del PSOE respaldadas por las cloacas del PP. Y luego la tercera cosa falsa es el Skoda Fabia, que esto ya lo puso el CNI con el DNI de los suicidados de Leganés. Si sería falsa, que se confundieron de fecha, la pusieron en la estación de Alcalá más tarde de cuando habían muerto, se confundieron, vamos. Y entonces el juez lo desestimó como prueba. Y sin embargo, una prueba falsa con el ADN de los supuestos autores materiales, una prueba falsa no se investiga, porque todo es falso. Las 3 pruebas son falsas, fue falso la instrucción, fue falsa la condena, y lo único que es verdadero es que hay un tío condenado a 42.000 años de cárcel que no pudo ser. Yo creo que Pino está, como todas las cloacas, tratando de salvaguardar ante 2 juicios graves que vienen ahora, el del pequeño Nicolás y el de López Madrid, que evidentemente son gente que, o sea, son 2 juicios que implican a las cloacas del Estado. Y hay 2 personajes, Villarejo y el Gordo, el Castaño,
que han estado siempre en las cloacas, pero siempre desde antes de Corcuera, o sea, siempre estuvieron allí. Esta gente ha estado haciendo trabajos para particulares, que con los que se han hecho millonarios algunos, compinchados con algunos periodistas y políticos, y estos trabajos que les han hecho millonarios, pues pueden llevarlos ahora a la cárcel. Y lo que han hecho es, vamos a ver, ¿qué 3 casos hay absolutamente escandalosos en los que la policía ha delinquido? Es decir, a mí no me metéis en la cárcel sin que me lleve alguien por delante. Y entonces, pues tiran del 11M, tiran del caso Marta del Castillo, que es la cocaína que desapareció de la comisaría central de Sevilla y que se supone que, bueno, se supone no, que la hizo desaparecer la policía y que tal vez la vendían los que mataron a Marta del Castillo y por eso tardaron un mes en detenerla, y el caso Faisán, que son 3 casos escandalosos en los que la policía actúa perpetrando los delitos. Entonces lo que hace Pino es, ojo, que he encargado 3 informes sobre los 3 casos de corrupción más escandalosos de la policía. Si me tocáis un pelo, os vais a enterar de lo que cuesta una peluca. Yo creo que el 11M, como no se ha investigado, porque se ha impedido que se investigara, lo único que se ha investigado es lo que han hecho, pues Fernando Múgica, que en paz descanse, Luis del Pino, el diario El Mundo, en la época de Pedro J, y luego, pues también lo que ha hecho también Seguil Martin, porque Seguil Martin ha seguido estas pistas y algunas más. Es evidente que cuando uno tiene en una historia tan compleja, yo he intentado explicarla como una novela policíaca en mi libro Los años perdidos de Rajoy, porque Rajoy es el último gran encubridor del 11M. Zapatero fue el beneficiario, el perjudicado fue Rajoy, pero al final Rajoy ha sido el gran encubridor. ¿A quién ha beneficiado? Al PSOE. ¿A quién ha perjudicado? Al PP y a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tenía un aliado en el PP de Aznar. Por lo tanto, es evidente que los beneficiados son los enemigos. ¿Qué enemigos tenía España? Marruecos, después de la crisis de Perejil, el más claro. ¿Tiene Marruecos servicios de seguridad? Sí. ¿Eran marroquíes los confites o confidentes? Todos. ¿Eran agentes dobles? Todos. Luego, a mí lo único que me sale es que la pista que hay que seguir, si se atreven a seguirla, es Marruecos. Bueno, es que García Ferreras es el que inventa a los islamistas suicidas. Es que García Ferreras, el hombre de la Sexta, es decir, el Podemos de Soraya, porque no hay que olvidar que es que la Sexta y la 4 son las herramientas de Soraya para mantener vivo a Podemos, aunque sea a riesgo de cargarse España, para que el PSOE no despunte. Entonces la Sexta puede decir misa de los refugiados, pero ¿qué va a decir? Que el programa por el que se dio a sí mismo el premio Ondas del 11M, que es un modelo de manipulación soviética, era todo mentira. Que tienen a un Moro, que ellos lo han metido en la cárcel 40.000 años, que es inocente. Que teníamos razón, los que hemos dicho siempre que eran falso todo eso. No, lo que han hecho ni siquiera es desmentirlo, es callarlo. Y el caso ya extremo es el del preescolar que este ya es fantástico. Por un error está Seguil Martin en Murcia. Le hacen una entrevista. Está haciendo esta película, que le ha llevado un tiempo, porque es un trabajo muy minucioso de investigación. Y entonces le hace una pregunta el chico de Murcia, del diario.es, tal, y le dice, ¿y entonces qué piensa usted de los que investigaron, tal, las conspiranoicos? Y dice, no, de conspiranoicos nada. Es una investigación impresionante. Absolutamente todo está documentado. Lo de Fernando Múgica, lo de Luis del Pino es admirable. Yo he seguido esta línea, han aparecido más cosas, yo creo que hay un elemento islamófobo, no, lo que es el moro expiatorio. Ahora, tenía que ser moro, porque solo si es moro podían decir que era un atentado islamista. O sea, no es porque sean anti-islamistas, es porque había que matar a un musulmán, ni siquiera islamista, para que pareciera que había sido Al-Qaeda. Pero vamos, los que han sido de verdad, los que han tapado y los que han mandado a la cárcel a este tío, son el juez Gómez Bermúdez, el instructor del Olmo, el fiscal Zaragoza y la fiscal Valella, la prima de Gallardón, y por supuesto la cadena SER
empezando por García Ferreras, que todavía no he explicado quién le dijo, qué 3 fuentes de la lucha antiterrorista le dijeron que había 2 islamistas suicidas con 3 capas de calzoncillos y rasurados, porque así le habían dicho que actuaban los islamistas suicidas. Curiosamente, en Leganés ninguno se suicidó matando a alguien. Es la primera vez que un supuesto, si estuvieran muertos, claro, si están vivos, se mata sin matar a ningún infiel. Esto es una cosa nueva. Hemos descubierto 2 cosas: islamistas suicidas que nunca existieron y luego suicidas islamistas que no se suicidaron. Esto es una cosa extraordinaria. Bueno, pues la verdad es que hubo una gran conspiración para el 11M y hubo una conspiración para tapar el 11M. Las 2 conspiraciones son reales. Esas son las conspiraciones reales. El que a partir de ahí se puede tener una teoría última. Mújica tenía la suya, yo tengo la mía, pero lo fundamental es que conspiración hubo para volar a 3 días de las elecciones 4 trenes y matar a 200 personas, con 2.000 heridos y mutilados, perfectamente preparado, con bombas, con explosivo militar, con titadín, que luego camuflan. Hace falta una conspiración y unos servicios de inteligencia de primerísimo nivel. Eso no lo hace cualquiera. Y luego, para tapar todo esto, crear unas pruebas falsas, hace falta una conspiración mucho mayor. Esa conspiración, que como la película de Spencer Tracy es conspiración de silencio, dura hasta hoy. Bueno, pues encaja bastante con lo que se llevaba dicho aquí. Si acaso dos precisiones. Una, cuando termine el programa van a ver pues un reportaje de Kake Minuesa que tiene que ver con el 11M, actualizado, etcétera, tal. Y después van a ver el famoso documental de Cyril Martin en francés, un nuevo caso Dreyfus, Jamal Zugan, el chivo expiatorio del 11M. O sea que hoy tienen una noche temática intensa en la que van a aprender todo lo que necesiten del 11M. Por cierto, decía Federico antes del final cinematográfico de los 8 reunidos en Leganés, y donde, por cierto, se encuentran libros tanto suníes como chiíes, cosa que dice, pues será la primera vez que se juntan a rezar un suní y un chií. Ahí pasaba. Los 8 que estaban ahí, bueno, vamos a ver qué dice la Audiencia Nacional a propósito de eso. Hemos preparado una lectura de literalidad fetén. Dice: los nombrados sobre las 21 horas del día 3 de abril del 2004, ante la inminencia de su detención por la policía, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite, número 40, piso primero A de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 Eco, que además de causarles la muerte a ellos, mataron al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía, don Francisco Javier Torronteras, el bueno de Torronteras, que una de las astillas de la puerta se le atravesó la femoral y el hombre murió como los toreros. Nos vamos a ir a publicidad, continuamos en nada, en unos minutos. Bueno, enlazando argumentario, terminábamos con lo que la verdad judicial decía a propósito del final de esos 8 llevados, tal vez, o que estaban allí, no lo sé, en Leganés. Pero es que en esta pausa han salido un par de argumentos que yo creo que merece la pena que ustedes escuchen. Uno de don Eloy, que con mucha paciencia se ha leído el famoso informe de Eugenio Pino sobre el 11M y que ha descubierto allí una curiosidad nueva. Es en relación con lo que ocurrió en el piso, porque se extiende muchísimo sobre la mochila, la famosa mochila de Leganés. Bueno, pero hablando del piso, en un lugar del informe se dice
que entre los restos aparecidos después de la explosión, pues curiosamente aparece un periódico de aquellas fechas, un diario, abierto por una página donde aparece, qué curioso, una fotografía de la mochila de Leganés, de la mochila de Vallecas, perdón. Y claro, cuando menos, a mí me dejó estupefacto, no sé a vosotros. Don Ignacio, además hay una sospechosa casualidad, que es que aparecen algunos con las falanges seccionadas, perfectamente seccionadas, de una manera poco usual cuando uno muere por la onda expansiva de una explosión, ¿no? Claro, sí, vamos, o sea, tener perfectamente, como si fuera una cizalla, 3 cadáveres, todas sus falanges cortadas, pues es obvio que tienes que deducir que es para que no se sepa quiénes están ahí. Los que estaban ahí en el piso de Leganés eran personas que estaban ya muertas. No sabemos si eran los que ellos dicen que eran o los habían traído directamente a la morgue. Pero en el juicio pasaron todos los TEDx que entraron en Leganés. A todos se les preguntó si habían visto sangre y gotas de sangre en las paredes, y todos dijeron que no había ni una gota de sangre. Solo uno dijo que vio una gota de sangre, y fue desgraciadamente la del subinspector Torronteras, que la tenía detrás. O sea, quiere decir que estaba ya coagulada, eran cadáveres, y por eso es por lo que una de las grandes anomalías del 11M, que es que no se practicó la autopsia para datar la hora de la muerte de los cadáveres, no se hizo, o sea, contraviniendo ya pues todos los códigos penales, ¿no? Don José María Manrique. Iba a decir lo mismo. Se hacen informes sanitarios, pero no se hacen autopsias, con lo cual se elude. Se está buscando otra vez el cambio del truco de magia, que yo no me fije en lo que de verdad ha pasado allí. Tampoco se hace pericial de los explosivos, como quedan envolturas de cartuchos y restos de cartuchos que no han explotado y tal. Ergo, silogismo falso, esto es lo que ha estallado, y no está tampoco muy claro. Ese eludir... Yo he sido... En el Sáhara estuve destinado, y entonces, primero porque era una zona militar o zona de combate cuando Marruecos estaba pujando por apoderarse, y me tocó mandar un equipo, o hacer un curso, mandar un equipo de desactivación. Me puedo poner un poco en los zapatos, en la piel de los desactivadores. Aquello era entonces ámbito militar y más allí. Y luego he seguido un poco cultivando esos conocimientos. No se hace esa pericial nunca. Se hace en este caso en el juicio, y de aquellas maneras, cuando solo quedan 14 bolsitas y se apaga la luz. Y ese eludir de verdad lo que puede dar científicamente, cuál es el arma del crimen y cuál. Eso se elude siempre. Se elude, y hablábamos antes también en el caso de Leganés, casi siempre el comentar que era un piso marcado, era un piso que tenía como vecino un oficial de policía especialista en escuchas y demás. Esas cosas se van dejando de lado, y se nos queda solo que había, no se sabe cuántos había, porque no se hace una autopsia seria, ni se sabe de qué murieron. Eso es. Don Jesús Palacio. Hay un hecho, que son los atentados, los muertos y las víctimas. Sobre eso, sobre causas y objetivos que puede ser el cambio político en España y la transformación política de España como consecuencia de ese mismo, con los muertos puestos, no hay que olvidarlo, por los dos, por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista gana más en la calle y en la propaganda, en la versión que intenta mantener el Partido Popular. Sobre esto se van constituyendo, es decir, sobre la precisión de un atentado que está perfectamente ejecutado, que requiere de una preparación, que requiere de una profesionalidad, que requiere desde luego de unos instrumentos para que se lleve a cabo perfectamente planificado ese atentado. Inmediatamente después, lo que hacen los diversos servicios de la policía, de inteligencia de la policía, y paralelamente el servicio de inteligencia, el CNI, es ir preconstituyendo, constituyendo unas pruebas que separen la realidad de lo que ha ocurrido con lo que quieren que se llegue a establecer.
La primera gran batalla en esta guerra de 13 años de conocer la verdad o intentarlo del 11M, pues esta casa siempre ha jugado limpio, siempre ha jugado lo mismo. Va a ser una casa de libertades en la que se hablara de los temas. En diciembre de 2011 teníamos en un querido programa, para mí muy querido programa, Más se perdió en Cuba, teníamos a Antonio Iglesias explicando la esencia de su libro Titadín. Que en los trenes había estallado goma 2 eco. Eso era un dogma. Ir contra eso era casi anatema. Que lo más importante, que era el análisis de las muestras, se estaba dejando en la macropericia para más tarde. Las muestras que se debían haber enviado para análisis de los focos de explosión eran muestras de tierra, porque en el cráter que se forma en una explosión es donde se absorben los vapores de los explosivos. Pero a nosotros, bien, nos entregan otro tipo de muestras. Las muestras que han servido como señuelo, y lo digo en su significado literal en español, señuelo, para orientar la investigación hacia qué era goma 2 eco, no corresponden a la realidad. Al menos en un foco estalló Titadín y no goma 2 eco. Además, en el resto de los focos estalló algo que no era goma 2 eco, porque se detectó en todos, dinitrotolueno, que no es componente de la goma 2 eco. La sentencia reconoce explícitamente lo que no puede dejar de reconocer. La química ha demostrado que estalló los componentes que vimos todos: el dinitrotolueno, la nitroglicerina y el dibutileftalato y otros que son irrelevantes. El juez reconoce todo esto y entonces dice: estallaría goma 2 eco y no se puede descartar otros explosivos. Cuidado, está diciendo que no se puede descartar otros explosivos, pero luego pega un viraje tremendo en sentido contrario y dice que estalló goma 2 eco porque había dibutileftalato en todos los focos. Bueno, pues don Antonio Iglesias era el perito químico experto de las víctimas y llegó a una conclusión que nos pareció que por ahí podíamos ir mejor. Pues podíamos ir descubriendo verdades a medias. En ello ha contribuido mucho un periodista, Luis del Pino. Yo no sé si es periodista, es investigador, es ingeniero de muchas cosas y a él le debemos buena parte de lo que hoy pues, ha quedado absolutamente fetén, por ejemplo, lo de los trenes, ¿no? Vamos a escuchar las preguntas que le teníamos que hacer hoy, como no, a Luis del Pino. El 11M estamos ante un atentado cuya investigación oficial se basó en una única prueba, la mochila de Vallecas, y sabemos ya después de tanto tiempo que esa mochila de Vallecas es una prueba falsa, es una prueba colocada, y lo sabemos pues desde hace 6 años casi. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, aparte de algunos detalles menores, como por ejemplo que la mochila de Vallecas era una bomba que tenía 2 cables sueltos, por tanto estaba preparada para no explotar, que tenía un modelo de teléfono que no daba ni la mitad de corriente que hace falta para actuar el detonador que había en la mochila. Dejando aparte esos detalles menores, pues hay un hecho incontestable. La mochila de Vallecas es una prueba que aparece 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. Nadie la vio en los trenes, nadie la vio en el trayecto entre los trenes y la policía. Los TEDx revisaron las estaciones 4 veces y esa mochila no estaba allí. Y sin embargo, 18 horas después de la masacre aparece en una comisaría de policía. Solo eso ya bastaría para invalidarla como prueba. Pero es que además, y aquí está lo fundamental, la mochila de Vallecas resulta que tenía metralla terrorista, clavos preparados para causar el máximo de daño posible. Pues bien, en las víctimas del 11M, las que murieron en los trenes por las bombas que estallaron en los trenes, no había en ninguna de ellas ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla terrorista. Por tanto, lo que estalló en los trenes, fuera lo que fuese, no era como esa mochila que apareció en Vallecas, porque en la mochila de Vallecas había metralla y en los cuerpos de las víctimas no. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque lo declaró hace ya 6 años en un programa de televisión que yo dirigía Carmen Baladía, la directora del Instituto Anatómico Forense. Lo dijo textualmente: no había metralla terrorista en ninguno de los 192 cadáveres. Y posteriormente, en 2010, lo ratificó ante la juez Coro-Cillanen, es decir, lo ratificó en sede judicial. A pesar de eso, es decir, a pesar de tener ahí esa prueba
de que la mochila de Vallecas es una prueba colocada, pues nadie en la Audiencia Nacional, en los partidos políticos, en acusaciones o en defensas, ha hecho uso de ese dato para tirar abajo la investigación del 11M. ¿Por qué? Pues porque como la mochila de Vallecas es la prueba fundamental, como se caiga la mochila de Vallecas, se cae todo el caso. ¿Y entonces qué hacemos? A lo largo del juicio, a lo largo de la instrucción del sumario, hubo muchos dimes y diretes sobre el explosivo, que si era dinamita, goma 2 eco o era dinamita titadine. A mí todo eso me importa un comino, me dan igual esos rifirrafes, todo eso no era más que farsa y escenificación. ¿Por qué dicen que en los trenes se usó dinamita? Porque en la mochila de Vallecas había dinamita. Oiga, pero si la mochila de Vallecas es una prueba falsa, lo que contuviera como explosivo no nos dice nada sobre lo que estalló en los trenes. ¿Qué estalló realmente en los trenes? Pues a mí, de todas las declaraciones sobre lo que estalló en los trenes, me quedo con una, la única que me merece credibilidad. En junio de 2004, es decir, 3 meses después del 11M, el jefe de los TEDx de Madrid, Cáceres Vadillo, fue llamado a declarar ante el juez del Olmo, el juez instructor del caso. Y su declaración espontánea, su primera declaración, lo primero que le dijo al juez fue: lo que estalló en los trenes no fue dinamita. Viendo lo que es el corte en el metal, el tipo de corte que hizo el explosivo, lo que estalló en los trenes no fue dinamita. Fue explosivo militar, tipo C3 o C4. Esa es la declaración con la que yo me quedo. A lo largo de estos años, pues nos han estado llamando de todo, conspiranoicos, pretenden ustedes inventarse cosas, la verdad judicial no les importa. Perdón, pero es que los jueces ya nos han dado la razón, al menos en una ocasión, a los periodistas que cuestionábamos la versión oficial, y nos la han dado precisamente con el Skoda Fabia. La versión oficial de los atentados era que los supuestos terroristas se desplazaron hasta Alcalá de Henares en 2 vehículos, una furgoneta Kangoo y un coche Skoda Fabia. Bueno, pues los periodistas, esos a los que nos llamaban conspiranoicos, logramos demostrar en El Mundo y en Libertad Digital que el coche Skoda Fabia no estaba allí en la mañana del 11 de marzo. Demostramos que ese coche fue colocado a posteriori del 11M con prendas de ropa, con ADN de supuestos islamistas, es decir, alguien que quería incriminar a supuestos islamistas colocó en Alcalá de Henares el coche Skoda Fabia después del 11M. ¿Por qué lo sabemos? Pues por un dato muy fácil. En la mañana del 11M, después de encontrarse una furgoneta supuestamente usada por terroristas en Alcalá de Henares, la policía consultó todas y cada una de las matrículas de los coches aparcados en las proximidades para ver que no hubiera otro vehículo usado por supuestos terroristas. Y en todas esas más de 400 consultas a la base de datos de matrículas de la policía no consta la del Skoda Fabia. Como consecuencia, la Audiencia Nacional en el juicio del 11M tuvo que dejar caer como prueba el Skoda Fabia. Y por cierto, lo dejó caer como prueba sin dar ninguna explicación y sin hacer lo que hubiera debido hacerse, que es preguntarse: un momento, si este coche lo depositó alguien después del 11M en Alcalá de Henares, ¿cómo es que tenía prendas de ropa con ADN de supuestos islamistas? Intentemos averiguar quién fue el que colocó ahí esa prueba colocada para apuntar en la dirección islamista. Bueno, pues no, la Audiencia Nacional dejó caer el Skoda como prueba, pero sin preguntarse quién la colocó. Pues el documental de Cyril Martin sobre el 11M es un documental extraordinariamente bien hecho. A mí, pues hombre, en fin, lo único que le falta al documental es decir que yo soy de ultraderecha o tal, pero a mí las valoraciones me importan un comino. El caso es que el documental refleja punto por punto lo que los periodistas a los que nos llamaban conspiranoicos hemos estado diciendo, es decir, refleja punto por punto todas las falsedades de la versión oficial y por qué la versión oficial no se sostiene por ningún sitio. Y en esa parte del documental la verdad es que es impecable, es un documental magníficamente realizado, muy bien explicado. Para la gente que no está familiarizada con el 11M se entiende muy bien cuáles son las cadenas de pruebas y por qué cada una es falsa o no, y además pues los gráficos son muy didácticos, ¿no? Luego ya la última parte del documental, donde una vez constatado que lo que nos han contado del 11M es falso, pues ya se pregunta el realizador del documental:
¿Y qué fue lo que pasó? Pues en esa última parte, donde ya son opiniones, pues ya hay difieros con lo que el documental dice. En el documental, Cyril Martin se muestra partidario de la misma tesis que se mostraba partidario Fernando Múgica, el fallecido Fernando Múgica, que es que fue un atentado de servicios secretos exteriores a España. En mi opinión, eso no es así, pero bueno, las opiniones son discutibles. En mi opinión, ante lo que estamos es ante un atentado de las cloacas del Estado españolas. Es decir, un atentado de factura nacional, un atentado de servicios de información, no un atentado terrorista. Y por cierto, una corrección al autor del documental. El autor del documental dice que yo soy partidario de la tesis de que esto fue un golpe de Estado del PSOE. Jamás he dicho semejante cosa, más que nada porque no lo creo. El 11M fue un golpe de Estado dado no por ningún partido político, sino por las cloacas de los servicios de información españoles. Bueno, ¿con qué se quedan, don Ignacio? Bueno, yo comparto bastante la tesis de Luis del Pino sobre que es un atentado de origen interno. Luis del Pino también en algunos momentos ha dicho que uno de los objetivos era para lo que ha venido después, que es para hacer un proyecto de España confederal, ¿no? Que es el que estamos, ¿no? Una de las grandes, creo, aportaciones de mi libro ha sido precisamente al haber descubierto qué ocurrió en esa mañana del 11M, que explica bastante bien por qué se suplanta y se realiza esa suplantación del atentado, ¿no? Y dio la pista el periodista Iñaki Gabilondo a las 11:30 en la cadena SER, con un artículo que yo la llamé La Gran Soflama, porque sin venir a cuento soltó durante 5 minutos un texto escrito en el que todavía eran las 11:30, habían pasado 4 horas, veía como una gran oportunidad lo que había pasado para inaugurar un tiempo nuevo, para cambiar, como si fuera, pidiendo casi como lo comparaba a los momentos de la transición. Quería hacer una nueva España, un tiempo nuevo, en el cual se entendía perfectamente que lo que se pedía además era la negociación política con ETA. O sea, yo lo he analizado perfectamente, y entonces además después, de una manera amenazante, decir, y cuidado que si no lo aceptáis, lo que os puede venir. Eso es lo que responde José María Aznar a las 2:30, diciendo que España no va a cambiar de régimen. Fíjate la cosa tan impresionante, decir que no va a cambiar de régimen. ¿A quién estaba contestando? Ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. Y se negó. Y es en ese momento cuando, porque lo que se le estaba haciendo, lo que se sale de esa soflama que dice Gabilondo, y que seguramente entre bastidores le estaba llegando a Aznar, es que tenía que ponerse a negociar, porque tenían bazas muy fuertes contra el gobierno en ese atentado. Es un atentado de cloacas, pero un atentado en el que hay mucho John le Carré. Es un atentado en el cual podían echarle las culpas al gobierno de muchas de las cosas que habían ocurrido. Y entonces, como Aznar no se pliega, no se allana, es en ese momento cuando se dice, pues vamos a cambiar el atentado, y ahora es la guerra. Y entonces empieza con la guerra y se inventan un atentado nuevo, que es el atentado islamista, para acabar con el PP y con Aznar, ¿no? Que es un golpe de mano perfectamente ejecutado, sin duda, pero tan perfectamente ejecutado en su elaboración y en la praxis, en el objetivo del atentado, como negligente y de una forma chapucera la preconstitución de todas estas pruebas falsas. Eso es lo que podemos constatar del 11M. Del 11M lo que podemos decir con nitidez y con toda claridad es la falsedad del 11M. Pero no podemos, yo no diré, por lo menos porque me falta perspectiva, análisis, investigación y conocimiento, o por lo menos que hablen gargantas profundas que puedan estar en esa verdad, como sí que hemos sabido de otros agujeros negros en este periodo de la transición, que es un atentado de las cloacas del Estado, o que el objetivo era el cambio de régimen. No el cambio de régimen, porque no ha habido cambio de régimen. Seguimos estando en el mismo régimen y en el mismo sistema, y dentro de la enorme corrupción sistémica. Lo que hubo fue un cambio en el poder. Hay un cambio, no, es un cambio evidentemente de gobierno, pero a diferencia, Javier, de lo que sabemos del 23F, que es una operación institucional, un golpe de mano ejecutado institucionalmente desde la jefatura del Estado, los servicios de inteligencia, el servicio del CSIC de entonces, TNI hoy, y que se basa en una serie de operarios para que lo lleven a cabo como chivo expiatorio, Tejero,
del 11M, no sabemos realmente qué es eso. Sí que sabemos que han intervenido cloacas del CNI y de la policía en preconstituir pruebas falsas. Eso perfectamente. José María Manrique. El inspector Cáceres opina en sede judicial que ha sido explosivo militar. Algo sabrá él y sus TEDAS. Porque lo vio, lo constató. Se puede darle bastante veracidad a ello. Nosotros no, porque no nos ha llegado ni siquiera el reconocimiento fotográfico que se hizo. Y lo que nos ha llegado, además, el primer informe que se hizo por los TEDAS de Sánchez Manzano, tiene graves errores, porque dice, aquí ha estallado, y luego resulta que hay libros, hay estudios posteriores, como los trenes del 11M, que demuestran que es falso. Si dice que la policía en el informe inicial que explotó en la papelera al lado de la puerta, el agujero está 2 metros más allá en casi todos los casos. O sea, ni el informe ocular ni la pericial de los explosivos se hace. Sin embargo, este testimonio de Cáceres es importante, bueno, y además a tener en cuenta. Eso y las fotos da pie a muchas cosas, pero un factor importante es la destrucción y lo que supone. Cuando la juez Corocillán empieza a preguntar, de alguna forma, ante la demanda de la Asociación de Víctimas, a Renfe, aquello se corta. Sale sus trapos sucios, se la aparta de la carrera judicial y demás. Pero parece claro que no solo se destruyeron los trenes, sino que no solo no funcionaban las cámaras de televisión de Renfe. Hay cantidad de fallos en Renfe que hacen que no solo la investigación judicial, la investigación policial, los informes sanitarios que no son completos, que no se hacen autopsias, es que también Renfe de alguna forma está salpicada, o de bastante forma está salpicada, y como dice el padre Guerra, para que tantas voluntades, el padre Manuel Guerra, que no sé si conocerán, que es experto en sectas, en masonería, no miente la masonería, pero dice que unir tantas voluntades, creo que dicen, en tan criminal empeño y con tantas muertes, no se explica sin un ente o varios que les cobije y les proteja. Es muy curioso que ni técnicamente, ni judicialmente, ni nada se haga bien y todo vaya en una dirección que al final redunda en un cambio sociológico. Yo llego a decir que es una revolución posmoderna. No es una revolución, no es el motín de Esquilache, no es la Revolución Francesa, pero al final la Revolución Francesa se plasma en un cambio absolutamente de régimen, bien, pero un cambio sociológico tremendo, una persecución religiosa tremenda. Podría tener similitud, o para mí la tiene. Bueno, hay muchos españoles que están convencidos de que lo que pasó ahí es un servicio de inteligencia externo, extranjero, que a lo mejor pues, podía estar de un país que podía estar enormemente cabreado con el gobierno Aznar a consecuencia de Perejil. Ya saben de quién estoy hablando. No hace falta. Le hemos preguntado a uno de los periodistas españoles que más sabe de Marruecos y que más ha sufrido al régimen de Marruecos, que hay de cierto en algunas cuestiones que quedan por ahí, algunas condecoraciones, algunos generales bastante vinculados a las torturas y a las maniobras oscuras de aquel régimen, algunas no búsquedas de algunos de los nacionales que huyeron a Marruecos, algunas cosas que quedan, por lo menos, hilos sueltos del ovillo. Ignacio Zembrero nos lo responde. Yo creo que sí, a grandes rasgos el 11M marca un punto de inflexión. Había ya cooperación en materia de policial, en materia de lucha antiterrorista, pero evidentemente a partir de entonces se incrementa. Y hoy en día España considera que es absolutamente fundamental ese tipo de cooperación con Marruecos por varias razones. Entre otras cosas porque la mayoría de los aspirantes a terroristas o de los aspirantes a yihadistas que han surgido en España son marroquíes o son de origen marroquí.
Entregados sí, entregados no, porque Marruecos no extradita a sus nacionales, cosa que hacen muchos países en el mundo, pero sí se han producido juicios de algunos, participantes en el 11M en Marruecos que han sido juzgados y condenados y están en la cárcel por lo que hicieron en España en el marco del 11M. Lo hizo y lo sigue haciendo, quiero decir, en aras a tener una buena cooperación antiterrorista, las autoridades españolas condecoran a muchos mandos policiales o de la inteligencia marroquí, también lo hacen en otros países como Francia, les otorga la famosa Legión de Honor, y es una forma, digamos, de intentar engrasar la relación. Es verdad que algunos de ellos, pues están reclamados por la justicia francesa, por ejemplo, y algunos de ellos también pues son acusados de todo tipo de tropelías por las ONGs de derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional. No lo sé, es una estimación que es absolutamente imposible de hacer. Lo que sí sé es que tenía algunos espías y sobre todo una red de confidentes que hoy en día sigue teniendo. La red de confidentes se dedica básicamente a vigilar a la propia comunidad marroquí, a los elementos islamistas o de oposición al régimen que puedan surgir en el seno de la comunidad marroquí en España, y también a intentar vigilar de cerca a todos aquellos saharauis que puedan tener algún tipo de simpatía con el Frente Polisario, que es el gran enemigo de Marruecos. Bueno, volviendo a los hechos clave y a las víctimas, que son los protagonistas de esta noche, ¿alguna cosa que queráis señalar, Ángeles? Bueno, pues decir fundamentalmente que los TEDAS de Madrid sí recogieron muchas muestras, incluso bolsones. Los que realmente las extraviaron fueron los TEDAS mandados por Sánchez Manzano. Todavía está el laboratorio donde se suele investigar y analizar todos esos restos esperando. En este caso, el responsable era escribano y sigue 13 años esperándolos. Eloy Morán. Sí, a mí, más allá de las consideraciones que han hecho nuestros contertulios acerca de las posibles finalidades de cambio de régimen, etcétera, a mí se me ocurre, como superviviente del atentado, pensar lo tremendo que fue que quienes idearon esta masacre nos utilizaron como cobayas, sin importarles absolutamente nada el daño y el sufrimiento que causaban, y hemos sido utilizados como material de atrezo en un espectáculo que cuando ya no sirve pues se arroja, y que desde el punto de vista de los malos les ha salido de cine, o sea, fantásticamente bien. Y claro, el desasosiego que me produce es que si una vez le salió magníficamente bien, ¿por qué no caer en la tentación de volver a repetirlo si las circunstancias lo aconsejan? Una cosa, también se nos ha utilizado como moneda de cambio por los partidos políticos, o sea, esa es la realidad. Se nos ha utilizado a lo largo de estos años. Esa es la triste realidad, no me cabe duda. Como es triste la realidad, sabemos de los muertos, hemos honrado lo que hemos podido a nuestros muertos, pero hemos hablado muy poco de los heridos. Los heridos, hay gente que ha sufrido estos 13 años lo que no está escrito. Ha habido que ayudar, pero la sociedad española ha mirado para otro lado, en términos generales, con honrosas excepciones, y poco se habla del sufrimiento de los heridos en los atentados del 11M. Carmen Baena es médico forense, titular de la Audiencia Nacional. Es una de las personas a las que le debemos el agradecimiento de haber tenido ese interés por los heridos del 11M y por las autopsias que en su día tuvo que realizar al lado de estas estaciones de tren. Vamos a ver las preguntas que le hemos querido trasladar y sus respuestas.
recuerdo del atentado del 11M es muy intenso, especialmente en las épocas donde se conmemora el aniversario, como es hoy. Y el recuerdo es muy intenso y muy desagradable porque desde el principio aquello fue una gran catástrofe, un gran horror que pudimos vivir muchos de cerca. En un principio, tanto los forenses de Madrid, que colaboraron exhaustivamente, como los de otras comunidades autónomas que vinieron a apoyar, nos distribuimos y organizamos para poder ir a los levantamientos en los distintos sitios donde se había producido los atentados, en las distintas estaciones. Allí se realizó la recuperación de los cadáveres para su traslado al IFEMA, donde se convirtió en un gran tanatorio donde se realizaron y depósito de cadáveres, donde se realizaron después las autopsias. Por otra parte, hay que decir que también en el mismo momento del levantamiento ya se habían estado evacuando a las víctimas que habían quedado vivos y trasladándolos a diversos hospitales del centro de Madrid, que se vieron absolutamente desbordados porque la capacidad normal de los hospitales no es para recibir semejante número de enfermos. Sin embargo, los resultados médicos fueron extraordinarios y consiguieron salvar la vida a muchas de las personas, a muchas de las víctimas. Hay que decir que en aquel momento nosotros no teníamos aún un protocolo elaborado sobre el rescate de víctimas en grandes catástrofes y atentados múltiples, de manera que se actuó con una absoluta intuición que realmente fue muy efectiva, porque después de 3 días de práctica de autopsia ininterrumpida día y noche, se consiguió identificar a todos los cadáveres, la identificación de todos, teniendo en cuenta, y no quiero ser desagradable, teniendo en cuenta que muchos de ellos estaban desmembrados. Por ejemplo, en aquella ocasión yo practiqué 8 autopsias, se refería a practicar la autopsia a 8 de los sudarios que estaban allí con restos cadavéricos, de los cuales 7 eran cadáveres íntegros y 1 era estrictamente de miembros de diversas personas. Bueno, pues hay que entender que la identificación de miembros y de cuerpos desmembrados era complicada y que se consiguió hacer en un tiempo realmente récord, gracias desde luego a la entrega y a la profesionalidad de los forenses que estuvimos allí. No, yo ya he dicho que yo practiqué 8 autopsias, 7 de cadáver y 1 de restos cadavéricos, y en todos ellos la causa de la muerte había sido por la onda expansiva, la lesión debida a la onda expansiva. Los heridos, las víctimas del 11M, como cualquier otra víctima del terrorismo, tienen un punto de referencia en la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, aparte de las asociaciones a las que pertenezcan, y por otra parte ellos piden la revisión de sus secuelas de una forma bastante periódica para comprobar cómo ha sido la evolución, si han ido empeorando, si la indemnización que se les prestó fue suficiente. En este sentido hay que decir que impresiona ver el dolor que han acumulado esas víctimas y de qué manera no hay nada ni ninguna indemnización que les pueda resarcir todo lo que han sufrido. Son personas, la mayoría de ellas, que tienen destrozada su vida, ya no solo por sus grandes lesiones físicas, por el trauma que vivieron y por las pérdidas de seres queridos. En este sentido hay una reacción psicológica que es de rentismo y que no se interprete mal. Ellos no encuentran que nada de lo que se les vaya a ofrecer les va a devolver a su vida anterior. Ellos son víctimas y en ese sentido hay que apoyarlos, contar con ellos y estar pendientemente sabiendo que están ahí, que existen y que deben cerrar sus heridas de la mejor manera y con el mejor cumplimiento del Estado de Derecho que se pueda conseguir. Don José María Manrique, ¿quería usted añadir algo? Se ha hablado de las pruebas no analizadas, casi 90 toneladas, estima Carlos Sánchez de Roda, el del libro de los trenes del 11M. Pero es que hay un tren que no se desguaza. Hay un tren que se recupera. Se encontró que aparece, un vagón. Con la investigación de la juez Corocillán, y que se obvia, se deja, se desaparece, se cierra el caso y el tren pues lo roban, desaparece. No se le hace caso a esa posible... Otra cosa que se ha hablado y que hay que tener en cuenta es el golpe de mano. Efectivamente, esto se puede asimilar a un golpe de mano. Y los golpes de mano, yo soy artillero, no soy especialmente guerrillero, pero es obvio en todo el ambiente. El que hace materialmente la colocación de la carga explosiva debajo del puente es un equipo muy pequeño.
Y ese equipo, mientras lo está haciendo, tiene siempre, y es lógico, la cobertura de un guardaespaldas, de un equipo de protección inmediata. Pero esos dos que están en el puente ahí, que les pueden pillar, que les pueden impedir acabar la acción, están protegidos más atrás por un equipo que corta las posibles avenidas del enemigo, de la policía. Entonces, para hacer una cosa bien hecha a fecha fija, a 3 días de las elecciones, en la operación Genil, máxima alerta policial, no se podía dejar pelo en la gatera, que reconocieran a uno, que quedara una imagen, que le dijeran una testigo, voy a decir rumana, porque las testigos rumanas tuvieron mucho juego. Oiga, señor, que se deja usted aquí. Eso tiene que hacerse en ese formato. Y eso supone muchísima gente, transmisiones, y es complicadísimo. No vale decir, como me han visto, como hay una patrulla de policía en el andén, abortamos, la hacemos en el tren siguiente, o esta tarde, o mañana. Eso da pie a pensar que fue muchísima gente muy entrenada o que se hizo de otra forma. Mejor estaba embutido en la infraestructura del vagón. Y había por fuera unas bolsas, unas mochilas que explotó el equipo de Cáceres por seguridad, por precipitación, por lo que sea. Desaparecieron los señuelos, hubo que inventar. En fin, apunto esas dos cosas, la colocación y otro punto más de que se despreció hasta el final las pruebas. Bueno, nos vamos a ir a publicidad apenas unos minutos y continuamos. Bueno, muchas horas después del anuncio de los terroristas suicidas que dio la SER a las 10 de la noche del día de los atentados, se produjeron unas sorprendentes detenciones. La de Hamar Zougan fue una de ellas. Junto a él, pues detuvieron a 2 marroquíes y a 2 hindúes. Una de las cosas que luego verán que en el documental se pregunta a este francés Martin de qué sentido tenía todo aquello. Ahora vamos a escuchar unas breves declaraciones, sintéticas declaraciones de lo que argumenta la madre de Hamar Zougan, Aisha Akab. Viene a decir que su hijo estaba con ella ese día, esa mañana, que es inocente y que pide perdón a las víctimas. Publicaron muchas cosas. Hasta mi hijo estaba en Afganistán y nunca ha estado. Estaban su hermano en Suiza, nunca ha estado. Estaban no sé qué, estaban no sé cuánto. Y tenía máquina que hay todo. Huellas, pero no tenían. ¿Por qué sabe que su hijo es inocente? Porque no ha hecho nada. Porque estaba conmigo esta noche y he venido del gimnasio sudando hacia las 12 de la noche. A las 12 vino del gimnasio y por la mañana se iba a hacer una bomba y se iba al trabajo. Trabajando, sabe que damos por la mañana, hablamos y la televisión estaba puesta, hablamos él y yo, y ese fue primero a su tienda, él se queda conmigo hablando. No querían salir nada en el juicio, no me ha dejado ni hablar en el juicio. En el juicio no me ha dejado el cabrón ese ese, no me ha dejado hablar. Me dijo, ya está, cállate. Yo, ese es mi hijo, tengo que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan hablar? Caen por él. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Porque no tenían otro. No tenían otro. Que lo siento mucho, que mi hijo no ha hecho nada, que está sufriendo, y yo estoy sufriendo muchísimo, mucho. Mucho, y sufriendo por él, porque está muy delgado y le duele todos los huesos, y le han hecho en un sitio mucho frío. Mucho frío. No tenía ni calefacción hasta ahora, no tenía nada. ¿Por qué cree que las mujeres rumanas dijeron que lo habían visto? Porque le ha cobrado, le han pagado, pero bien. ¿Zougan es el chivo expiatorio, don Jesús Palacios? Sin duda. Está manifiestamente en este documental que se exhibe a continuación, que se emite ahora, es perfectamente claro. El nuevo caso Dreyfus, pero Zougan es el chivo expiatorio.
las cloacas, o sea, lo que yo no sé, desconozco, es quiénes los autores intelectuales, lo que perseguían o buscaban, lo podemos sospechar, pero lo que es cierto es que sí, esas cloacas abren un círculo, colocan unas pruebas, buscan unos actores predeterminados a los que tienen controlados, porque son pequeños colaboradores de los servicios policiales o incluso del CNI, y luego cierran el círculo haciéndolos desaparecer. Se inventan a Zugán, porque es necesario que haya alguien que se lleve toda la condena, y el círculo de la sociedad que tiene que buscar, este es él, y el terrorismo islamista tiene que ser el autor de esta masacre. A diferencia del 23F, no hubo víctimas, el 11M hay una masacre como no ha habido en ningún lugar de Europa occidental. Bueno, se ha dicho que, me parece que decías tú que en realidad seguimos el mismo régimen. No seguimos en el mismo régimen. Estamos todavía formalmente en el mismo régimen, pero lo que se ha hecho, para lo que se ha hecho el 11M, eso que se anticipaba, que se decía como el tiempo nuevo, eso es lo que están haciendo, que ha sido primero blanquear a la ETA. Por medio de la ETA, después conseguir toda una serie de cambios institucionales que sobre todo están en proyecto pero que se quieren ejecutar, que es fundamentalísimo. Aquí se está perfilando un cambio de constitución para hacer una España confederal con países semiasociados como es Cataluña, y aquí lo que es importante saber que además es que todo el 11M ha desembocado en una situación en la cual Cataluña se ha convertido en el gran actor. Es que ha desaparecido ETA. El País Vasco parece que no cuenta, es Cataluña. Es el único argumento, de peso que hay, que ha absolutamente neutralizado a todos los partidos políticos. Se crean partidos políticos nuevos, como por ejemplo este de Podemos, y gente que no sé si son de Vallecas o dónde son, y como primera cosa que piden es la autodeterminación del pueblo catalán. ¿Eso cómo se encaja? Porque está todo en la misma vía. ¿Por qué a este señor que estaba muerto en el Partido Socialista, que es Sánchez, ¿no? De repente le resucitan de nuevo? Pues porque prefieren que haya un partido dividido, con un señor que está absolutamente a favor de la nación, de naciones, que lo ha dicho así de claro, lo prefieren a que haya un partido socialista que recupere su identidad de nación. O sea, que todo lo que se hace está en función de para lo que se hizo el 11M, para lo que se hizo el 11M, que es dar ese gran cambio a España, ese gran cambio que vendrá con el cambio de la Constitución, que harán una Constitución confederal, asimétrica, y con lo cual pues cambiará todas nuestras vidas. O sea, se hizo para eso, no se puede hacer, y progresivamente lo están consiguiendo. No es el cambio, es seguido, punto y seguido. No hay cambio de régimen, es el mismo régimen. ETA asesinó prácticamente a 1000 personas durante una serie de años, y en los 3 primeros años de la época de la Concordia, del inicio de la Constitución, del pacto político, asesinaba a 100 y pico personas al año. Es decir, bueno, es incidir. De lo que hablas, Ignacio, es de una táctica por una estrategia. Pero seguimos en el mismo régimen, y los cambios políticos van orientados hacia la desaparición del estado de partidos. En eso sí estamos de acuerdo, pero no en los cambios de... ¿Qué le debemos a las víctimas del 11M y a los heridos en el atentado del 11M, como estos dos que nos acompañan aquí esta noche? Pues desde luego, nuestro acompañamiento y, por qué no decirlo, nuestras oraciones, porque claro, es distinto el que todos seamos de alguna forma víctimas en estas transformaciones, en todo, a de verdad haberlo sufrido y seguir sufriéndolo físicamente, porque la desaparición ha sido absoluta, o porque quedan secuelas, o porque ha habido secuelas psicológicas. Por lo menos, concretando además de esas aproximación, de ese calor, de ese rezar por ellos incluso, o primordialmente, que es lo mejor que podemos hacer, reconocer su tragedia y ponernos a su disposición en la medida de lo posible. Por ejemplo, en estos programas, para tratar de demostrar por qué murieron y que no murieron baldíamente. Don Eloy Morán. Bueno, pues a mí se me ocurre decir, como colofón, que
bueno, todavía hay un gran sector de los medios de opinión, de comunicación, que están empeñados en mantener que R es raca de la versión oficial. Y ha quedado muy claro, está quedando cada día más claro, pues que esa versión oficial hace aguas por todas partes, que no es verdad. Y en fin, a quienes sostenemos que queremos saber la verdad porque aún no la conocemos, se nos insulta llamándonos conspiranoicos. Yo le diría que por favor nos contesten alguna de las preguntas en vez de insultarnos. Por lo menos respeto, ¿no? Claro. Pues yo agradecer a programas como este y a cadenas, no nos apoyan muchos, y a lo largo de estos 13 años a mucha sociedad que todavía se pregunta, y simplemente con que haya gente que, bueno, pues pasado un tiempo se siga preguntando por qué del 11M, bueno, pues no es que me consuele, pero bueno, es una esperanza. Sabes que aquí estamos, ¿eh? En estos 13 años aquí hemos estado y aquí seguiremos, y nos lo consiente la autoridad política, iba a decir militar, pues se le mirado usted, la política. Bueno, terminamos con este inicio de esta velada especial dedicada al 11M. Lo hacemos con un pequeño reportaje, pequeño pero grande, muy bueno, de Kake Minués a propósito del 11M. Ya conocen a Kake y sus maneras de hacer. Y después viene ese tan alabado documental de Cyril Martin, un nuevo caso Dreyfus, Jamal Zougan, y se pregunta, ¿el chivo expiatorio del 11M? Bueno, muchas gracias a todos por su interés, por su atención, por estar ahí, y espero que disfruten ambos dos, el reportaje y el documental que les ofrece Intereconomía.